Hola, buenos días, buenas tardes a todos vosotros. Mi nombre es Elías Said, soy director del Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural. Y para esta Open Class orientada a la intervención del acoso escolar, tengo particularmente el placer de compartir esta Open Class y acompañar a la profesora Gloria Perdomo, quien es una de las profesoras históricas, porque ha estado muy presente en el máster y es, digamos, una de las profesoras dentro del claustro mejor valoradas y queridas dentro de los alumnos que han estado pasando durante nuestra titulación. Y al momento de comenzar o de pensar esta Open Class dirigida a este importante tema, como es la intervención del acoso escolar, pues obviamente queríamos compartir y que conocieseis también la realidad que tenemos, el placer de impartir con nuestros estudiantes de la mano de Gloria como docente y además con una próliga experiencia profesional tanto en Venezuela como ahora mismo en España. Gloria, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Elías, y de verdad creo que es una oportunidad bien interesante el que tengamos este intercambio con nuestros estudiantes, con los colegas profesores, bueno, incluso con investigadores que están dentro del acoso escolar como un contenido que se considera muy relevante y que cada vez logra expresar la preocupación, el interés de mucha gente en relación a cómo solventar problemas educativos. Es como el colocar el tema por parte de la UNIR me parece como un acierto, porque es trabajar la formación y la investigación en educación en un tema o en un asunto muy relevante, en un tema que angustia a los docentes, les preocupa y para el cual deberíamos implementar efectivamente soluciones, deberíamos desarrollar propuestas, orientaciones, análisis, explicaciones, porque bueno, también hay que decir eso, en la formación de uno como docente, como educador, este tipo de problemas o de realidades como la violencia en las escuelas, eso no forma parte del currículum de formación de los educadores. Entonces, bien interesante que tengamos esta oportunidad. Se trata efectivamente de una realidad, el acoso escolar, aunque en muchos contextos educativos, propiamente en las escuelas, haya muchos profesores, autoridades que dicen, no, violencia escolar, eso aquí no ocurre, no lo hemos visto, eso no tiene nada que ver con nosotros. Lo que efectivamente apreciamos es que es una realidad, está presente, está invadiendo, de alguna manera está mostrando unos rostros muy diversos, muchos de ellos muy graves, lamentablemente con muy poco conocimiento o formación de nuestra parte en cuanto a qué hacer frente a esas realidades. Nos escandalizamos cuando vemos esas noticias terribles en los medios de comunicación. También nos sorprendemos, quedamos alarmados de cuando ocurren casos en nuestras escuelas, pero ciertamente frente a la situación cotidiana, continua, persistente de hostigamiento, de esa dificultad en las relaciones o en las comunicaciones que ocurre en las escuelas de forma callada, silente, hay muy poca, de eso se habla muy poco, hay muy pocos estudios, muy pocos datos empíricos y desde el punto de vista de los estados, de los gobiernos, bueno, hay que lamentar el afirmar que la mayoría de los países no cuenta con políticas, con planes, con programas que permitan intervenir y permitan efectivamente orientar, acompañar a las escuelas en este tipo de dificultades. Entonces, bueno, nosotros creemos que es un trabajo importante que hay que hacer, que hay que revisar, nos toca observar el tema, analizar sus consecuencias, formarnos, debatir, discutir entre nosotros como educadores lo que hay que hacer y generar compromisos, exigir derechos, plantear oportunidades para los centros educativos.
Eso de alguna manera ya lo han venido asumiendo los organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, UNICEF, ha venido estudiando el tema y ha venido alertando a los estados, a las sociedades, de cómo está creciendo el tema, las magnitudes que alcanza, la complejidad que va adquiriendo. Fíjense datos como el que mostramos aquí en esta lámina. Advierten que en este estudio, que es del 2017, elaborado por UNICEF, dice que en todo el mundo cerca de 130 millones de estudiantes entre las edades de 13 a 15 años declara haber sido víctima de casos de acoso escolares, 1 de cada 3 muchachos. Y como otra sorpresa, otro dato que de verdad nos debería estremecer, se advierte la cifra de 17 millones de adolescentes declarando que han participado como agresores en situaciones de acoso escolar. Bueno, y frente a eso, ¿qué nos corresponde? ¿Qué podemos responder, ¿no? Entonces, la Organización de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, vista la gravedad y la complejidad de este asunto, ya ha emitido 2 resoluciones. La Asamblea General de Naciones Unidas ha producido 2 resoluciones en esta materia. La última, de julio de 2018, plantea una serie de medidas que en cada uno de los países deberían ser emprendidas por el Estado, por las sociedades, por las familias y directamente por las instituciones, los centros educativos y en particular por los investigadores, los estudiosos, los profesionales que trabajamos en el tema, ¿no? Con base en lo que tú comentas, Gloria, y damos la bienvenida también a los que nos están viendo ahora mismo a través en vivo. Veo que hay personas de Guatemala, México, de España también, y República Dominicana, Colombia y otros países de América Latina. Bajo el escenario que tú dibujas y el contexto que tú planteas inicialmente, las escuelas dejaron de ser espacios seguros para los niños y niñas. ¿En qué juega el contexto intercultural dentro del acoso escolar, como tú estás planteando, teniendo en cuenta que esta Open Class guarda relación del máster? Y porque además de eso nos encontramos también casos como los que recientemente hubo en España, una declaración de acoso escolar por una niña cuyos padres uno era español y la otra era de América Latina, y por el color de piel había ese acoso escolar en la Comunidad de Madrid, y que el tribunal falló a favor de ese acoso ante la evidencia que hubo. ¿Están seguros? Hay otros comentarios también de otras preguntas que nos habían hecho personas que están siguiendo esta Open Class, que quería compartirlo porque creo que guarda relación también ante la pregunta que te hago. En el acoso escolar también pueden estar involucrados el docente como víctima, también. No solamente el niño está vulnerable, sino también el docente. ¿Cuánto, Estefanía, en el chat comentaba que hasta qué punto los docentes están capacitados para atender este tipo de situaciones? Pues sí, o sea, yo diría como que en su conjunto tendríamos que lamentablemente afirmar que las escuelas no son esos lugares de resguardo, protegidos, seguros para los niños. Deberían serlo, claro, pero el asunto es que esta violencia escolar, estas dificultades en la convivencia cotidiana que se expresan en agresiones, en burlas, en humillaciones, en formas de exclusión de las personas, es una realidad lamentablemente cotidiana y se hace presente y tiene consecuencia en la vida de los niños, en lo que hacemos en los centros educativos y de alguna manera pues limita las pretensiones que tenemos, los objetivos de formación que pretendemos, pero además causan daño. O sea, causan daño a las personas individualmente y no es el caso de un incidente particular donde un niño es agredido por sus compañeros o un niño es agredido por un docente o en este caso esa familia siente que la escuela
la manera en la que actúa es haciéndose la vista gorda frente a lo que está ocurriendo. En uno de los casos recientes ahora en España, que tuvo que ver el suicidio de un muchacho, los estudiantes avisan o afirman que ellos habían declarado la situación reiteradamente ante el centro educativo y las autoridades, al parecer, lo que señalaban, bueno, es que esto es cosa de muchachos. Eso es una cosa que eso pasa, no hay que hacer mucho caso. Entonces, cuando ocurren estas situaciones de acoso, está básicamente mostrándose la expresión como más grave de una situación que lamentablemente es cotidiana, es frecuente y que, como bien decía la estudiante que intervenía anteriormente, para la cual hay que admitir, tenemos que tener de alguna manera como la humildad para admitir que no estamos preparados, no nos formaron como educadores para enfrentar, no es el tipo ideal de contexto en el que nos enseñaron, en el que íbamos a trabajar. Y entonces, frente a eso, ¿qué hay que hacer? O sea, bajar la Santa María, como decimos en Latinoamérica, y decir, no podemos hacer educación, no hay forma, nos ganó la violencia, la gente prefiere ser agresiva, autoritaria, imponerse y los demás que vean cómo se resuelve en la vida, o como escuelas nosotros decidimos entender, o sea, tomar decisiones importantes como son, en primer lugar, observar lo que está pasando en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. Y como bien me preguntabas, entre todos los miembros de la comunidad educativa nos podemos llevar una sorpresa, que entonces resulta que quienes están siendo víctimas son los docentes, a veces por parte de estudiantes, a veces por parte de familiares de los estudiantes, pero también, y para mí dolorosamente, encontramos docentes practicando racismo, ejerciendo acciones que claramente son contrarias a lo que es propio de la ética de un educador. Entonces, frente a esas situaciones, uno tiene que garantizar dentro de las escuelas un mecanismo democrático que permita observar lo que está pasando, conocer las situaciones, generar oportunidades para que quien quiera denunciar en forma segura, colocar como la información sobre situaciones de molestia, de hostigamiento que están ocurriendo, que lo pueda hacer. O sea, que eso no sea una prerrogativa y que la materia, por ejemplo, de convivencia le toque solamente al departamento de orientación o a la profesora encargada de convivencia. La convivencia es un problema de todos. Lo que pase, la dinámica de la escuela, el ambiente escolar, el cómo nos relacionamos unos con otros, al final depende de lo que cada una de las personas que forma parte de la escuela en definitiva hace. Nadie es tan irrelevante en la escuela para que lo que ocurre no impacte o no tenga consecuencias en los demás. Y entonces hay algunas claves, como veremos más adelante, hay algunas claves que son básicas para garantizar un ambiente de protección, un ambiente de cuidado mutuo que evite la escalada de la violencia en las escuelas y que tenga capacidad de frenar o detener, ¿no? Fíjense que yo quisiera como advertir algunas cosas que conceptualmente me parecen importantes, ¿no? Es que este tema del acoso escolar, si uno aprecia bien, más bien es como reciente, ¿no? Aparece como en la literatura académica, en las investigaciones, los estudios empíricos, pues desde hace corto tiempo. Y por ejemplo, las definiciones clásicas como esas que tenemos allí, en este caso Olwe, dicen, bueno, se habla de acoso escolar cuando hay una situación en la que en forma reiterada y prolongada un escolar, un niño se ve sometido a actos negativos de otro u otros escolares. Eso es una visión, en mi criterio, útil, valiosa, abrió la oportunidad de comenzar a hablar sobre violencia escolar, preocuparse por el tema, activar protocolos, que la escuela no se hicieran como los locos y como el avestruz dijera, aquí no está pasando nada. Es como bien útil o bien provechosa ese tipo de conceptualización, pero ¿qué aprecia uno? Que el problema fundamental es que entonces se entiende que lo que está pasando en la escuela es que hay un individuo,
una niña, un niño, un muchacho que es disruptivo, que está desadaptado, que tiene dificultades, entonces, bueno, lo que hay es como que someterlo, controlarlo, ver cómo se cura ese daño que él carga, y una vez controlado y sometida a esa situación, se acabó el acoso. Este, ¿Por qué creo que es como una visión como limitada? Porque ciertamente las realidades de la violencia, no solo en términos del acoso, sino en todas o las muy diversas manifestaciones de la violencia, son complejas. Uno no puede decir que la violencia está ocurriendo por un solo aspecto, un solo individuo, o por una razón que tiene que ver con un aspecto psicológico o con un aspecto particular de la situación, por ejemplo, de pobreza o de dificultad económica que tenga determinado sujeto. La violencia tiene que ver con muchos factores, cada uno de los cuales se relaciona, complejiza, escala el tipo de dificultad que está ocurriendo, y hay factores que ciertamente tienen que ver con el individuo, es verdad, factores personales que hacen que determinadas escolares, determinadas personas sean más susceptibles a ser víctimas, o factores que determinan que determinados muchachos puedan, por razones que tienen que ver con la influencia familiar, con el contexto social, con distintas razones, puedan ser agresores. Pero también, ojo, hay que preguntarse, ¿y qué pasa en el ambiente escolar que permite que ese tipo de conductas se puedan desarrollar? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo son las características de la comunidad? ¿Qué tipo de valores acepta, promueve, aplaude la sociedad? ¿Cuáles son las prioridades? Porque si para la sociedad, para el contexto, lo prioritario es competir, avasallar al otro, que te puedas lucir, que le pases por encima, que te hagas el fuerte y el grande, no importa cómo quede derrotado el otro, eso no influye en la escuela o no va a influir en el tema de acoso escolar. Entonces, en materia de diversidad, o sea, lo que ciertamente a mí me preocupa, por ejemplo, en varios de los trabajos que compartimos con los estudiantes cuando ellos entregan los trabajos, una afirmación que pareciera surgir es algo así como que, como en esta aula de clase o en esta escuela hay muchachos de distintas culturas, entonces hay muchachos que son de la población afro y hay otros que vienen de población indígena, hay algunos venezolanos aquí en Colombia, otros que vienen de la costa. Entonces, por ser tan diverso, la convivencia se complica y entonces surgen la violencia, los conflictos, el enfrentamiento entre ellos. Entonces, más de una vez, incluso yo he colocado esta pregunta en algunos de los trabajos. Oye, pero un momento, la diversidad es entonces razón para que pueda ocurrir violencia, justifica la diversidad, la violencia, la agresión entre las personas, y esa es la reflexión que quisiéramos compartir con ustedes, o es que el tener la oportunidad de convivir personas distintas, que piensan diferente, que tienen distintas tradiciones, que traen historias personales distintas, cuando ese encuentro ocurre, salen a flote una cantidad de cosas y nos sorprende que nosotros no creíamos que tuviésemos en el corazón y en la mente. De repente te descubres siendo un profesor que practica el racismo y que antes, o sea, trabajando en contextos en los que hay homogeneidad, no te habías dado cuenta, pero resulta que tienes conductas, tienes maneras de relacionarte, tienes prejuicios en relación a los estudiantes. Entonces, efectivamente, esta convivencia en contextos de diversidad muestra la existencia de prejuicios, que lamentablemente goza de muy buena salud. La xenofobia, el racismo, no es algo que ha desaparecido de la historia humana, que hay personas o grupos que tienen pensamientos etnocéntricos, en el sentido de que se creen superiores a los demás por el color de piel, por ser de determinada región o de determinado país. Entonces se descubre eso, la intolerancia a lo diverso, la creencia de algunos sectores que tienen la verdad y que los demás tienen que someterse a lo que ellos dicen,
las diferencias ideológicas, los fanatismos, los sectarismos, todo eso aflora en contextos de diversidad. Y entonces desde el punto de vista educativo, ¿qué es lo que muestra este tema? Y por eso la importancia de nosotros analizarlo. Incipiente formación democrática muestra también que no estamos formados, que los niños no están formados, la comunidad y la sociedad no está formada para una adecuada comunicación interpersonal, para el desarrollo de habilidades sociales, para poder superar o trabajar frente a situaciones de injusticia, discriminación, desigualdad, violación de derechos humanos. He estado viendo un poco mientras he estado tu intervención, interesante intervención, Gloria, el chat. Hay varios elementos que sí quiero relacionar con unas preguntas que tenía yo también. Sobre todo de cara a la reflexión para ir en esta recta final de esta Open Class acerca del qué hacer. Que yo creo que muchos de los asistentes están interesados en tener recomendaciones o ideas. En el chat se habla de la familia y el peso que tiene la familia, digamos, dentro de todo este proceso de acoso escolar. Yo entiendo que tú hablas, hablas de la comunidad educativa, incluyendo a los padres y madres y todos los miembros de la comunidad que rodea la escuela. Pero sí me gustaría alguna reflexión sobre el rol de los padres en esta situación, sobre el cómo romper el silencio del acoso escolar en contextos interculturales. Sobre todo también porque hay comentarios que señalaban en el chat, por ejemplo, cómo hay veces que hay profesores inclusive que miran hacia otro lado. En el chat están hablando de ello. Y cómo hay también asistentes que dicen que, bueno, que en caso de alguna situación, pues ellos buscarían una solución. Yo creo que aquí lo que tú partes detrás es, digamos, la importancia que más allá de los intereses, de los buenos deseos, de la buena predisposición que nosotros tengamos, hay una institución detrás que avale, que apoye, digamos, de manera conjunta y de manera articulada y clara, mecanismos de acción que ayuden a minimizar las posibilidades de ocurrencia de este tipo de hechos, como es el acoso escolar. Por tanto, la pregunta que yo te hago, además de esta reflexión que te hago aquí en contexto, es ¿cuáles son las estrategias o formas de prevenirlo? ¿Qué pueden hacer los profesores, los centros educativos frente a este flagelo? ¿Cómo intervenir en estas situaciones cuando se presenta la vida social que ocurre en las escuelas, bien sea en Colombia, Honduras, Guatemala, España, en Andalucía, dentro de España, en Gerona, que también nos están viendo, digamos, en todos estos países que nos ven, cada uno, muchísimas gracias por la participación. ¿Qué hacer? ¿Qué protocolo seguir, por ejemplo? Bueno, fíjate, en relación al tema del qué hacer, uno pudiese, para retomar lo que ha sido la experiencia, en nuestro caso en Latinoamérica, frente a estos hechos como tan graves que afectan la convivencia y que dañan a las personas. Nosotros planteamos, mira, las escuelas tienen que entender que el acoso escolar, la violencia que aparece y se incorpora a la vida escolar puede ser detenida. Esa violencia no es justificable, esa violencia no es propia del desarrollo humano. Por el contrario, lo que muestra es una dificultad importante en los seres humanos para expresarlo propiamente, humanidad, capacidad de encuentro, de resolución de problemas, de participar adecuadamente en la vida social. Entonces uno podría afirmar lo que se plantea es una organización de la escuela en 3 direcciones importantes. Una tiene que ver con realizar acciones para intervenir cuando el acoso o la violencia ocurre. Entonces, en ese caso, hay unas acciones claras que deben ser expresadas en normas que se conocen, se discuten, se analizan por parte de todos los integrantes del centro educativo, todos, padres, estudiantes, personal administrativo, profesores, autoridades, porque el asunto de la violencia debe ser entendido
como un problema que no puede ser admitido o justificado y frente al cual cada uno tiene algo que hacer. Cuando ocurre un daño a una persona, a un grupo de personas, la escuela tiene que conocer cuál es el mecanismo, entonces hay una intervención educativa que se planifica, que no se improvisa, que ojalá antes de que los problemas surjan, a comienzo del año escolar, vamos a ponernos de acuerdo cuáles son las normas y si pasa este tipo de cosas que hay que hacer, quién las hace, a quién le corresponde actuar. O sea, pero lo que no puede ocurrir es que las víctimas queden básicamente aisladas, en solitario, padeciendo el problema como si fuera algo individual. Tiene que haber, por supuesto, un desempeño institucional o pedagógico frente al agresor, a quien comete la falta o delito, y es un desempeño que, como diremos, no es básicamente, no es la esencia de ese procedimiento, no es fundamentalmente punitivo o de castigo, sino que tiene la pretensión de cambiar a la persona para que sustituya los comportamientos o los valores hostiles, los comportamientos agresivos contrarios a la convivencia, con los valores que corresponden. Y lo más importante es el primer bloque, las acciones que deben ser emprendidas para evitar que la violencia ocurra. O sea, más importante que tener como el maletín de primeros auxilios para intervenir cuando hay víctimas, más importante que eso es evitar que la violencia ocurra y efectivamente eso se garantiza con unas acciones básicas o fundamentales que se pueden plantear, ¿no? Hay algunas claves para eso y rescatando lo que muchos investigadores, autores, en especial quienes trabajan en el área de la psicología educativa señalan, la primera como advertencia que nos hacen es la escuela tiene que clarificar cuáles son sus fines primordiales. Si usted concibe que la escuela es el lugar para preparar a competidores, para preparar a gente formada para la productividad, para el alto rendimiento, para llevarse por delante a todos los demás, estás creando una escuela que es explosiva. Estás creando una escuela en la cual las personas van a ser individualistas, no van a tener capacidad de trabajar en equipo, de relacionarse con los demás, porque lo que interesa es cómo sobresalir, cómo destacar. En ese caso, la escuela está renunciando a uno de sus objetivos prioritarios y fundamentales en todos los niveles educativos, afirmo yo. Esos objetivos prioritarios son preparar a las personas para saber convivir con los demás, preparar a las personas para saber comunicarse y relacionarse con los otros, para ser buenas personas. O sea, para poder en un momento determinado, frente a los graves dilemas que la civilización actual nos plantea a los seres humanos, bueno, cómo decidir por opciones justas, opciones basadas en valores universales, en opciones de respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. Esa es la prioridad de la educación. Si nos equivocamos en eso, ya estamos como errando. Esto que yo estoy diciendo lo dicen todos los tratados internacionales de derechos humanos. Me interesa detenerme en esta lámina que es de una persona, un investigador que ha trabajado en el área de desarrollo moral, porque fíjense que un error o algo que no todos los docentes sabemos es que el desarrollo de la moralidad, el desarrollo social de las personas no ocurre como ocurre el desarrollo biológico, porque los huesos te crecen, te haces grande y automáticamente pasas de niño a adulto. El desarrollo moral, lo dicen todos los expertos en psicología evolutiva, ocurre a partir de un trabajo de acompañamiento, de contacto, de interrelación, de desafío en un medio que es básicamente educativo y permite a las personas pasar del egocentrismo, del pensamiento egoísta, de la visión materialista inmediata, a lograr la adquisición de valores, la preocupación por los demás, el decidir o tomar decisiones justas. Eso hay que formarlo. Entonces preguntémonos quiénes están a cargo de esa tarea fundamental. Los profesores muchas veces creo que cometen un error cuando dicen, bueno, pero eso le toca a la familia, y si la familia no lo hizo, bueno, y si la familia no lo hizo, ¿qué hacemos?
O sea, renunciamos como escuela a esa labor prioritaria como es justamente lo que aquí se señala, ¿no? Él dice, se señala un niño que desarrolla, y esta es una de las claves de las claves de la actuación de los docentes, ¿no? La idea es formar al niño en una orientación hacia el cuidado, ser capaz de cuidar a otros y ser capaz de aceptar que otras personas le ayuden. Esto requiere un clima escolar y de aula en el que los estudiantes puedan permitirse ser emocionalmente vulnerables y donde esa vulnerabilidad incluya la disposición de los estudiantes a correr el riesgo de ser bondadosos y de preocuparse por los demás. Buena parte de la gente que vemos como adultos amargados, infelices, que le hacen la vida de cuadritos al resto de las personas, tiene que ver con una incipiente capacidad de relación con los otros, mutilados afectivamente, incapaces emocionalmente de la relación con los demás. Entonces, la escuela tendría que funcionar como un espacio privilegiado para la enseñanza de aprender a relacionarse, a convivir con los otros. Ese es un tema que le preocupa mucho, o sea, quizás como les invitaría a que vean como en detalle las láminas en extenso que vamos a colocarles en un link. Pero lo que yo advertiría es que cuando tenemos la escuela ubicada en contextos interculturales, donde existen grupos diversos en términos de culturas, creencias, tradiciones, formas de ser, incluso apariencia distinta, pues tenemos una oportunidad de lujo privilegiada para favorecer estas conductas prosociales, esta capacidad de entendimiento entre nosotros y los que se pueden identificar como distintos. ¿Cuáles son los errores? O sea, porque tú me preguntabas qué se puede hacer. Yo diría, tengo muy claro lo que no se debe hacer y que además es muy frecuente que se haga. ¿Qué no se debe hacer? Los castigos, o sea, porque aunque nos sorprenda, ponemos allí en la lámina la ilustración de una tabla con la que se castigaban los niños en los colegios anteriormente, pero eso sigue vigente, los golpes, los castigos, los aislamientos, los sermones, los discursos, esa no es la manera, o sea, de enseñar o de formar para el desarrollo moral, o sea, no es la declaración de zonas de tolerancia cero y de imposición, o sea, por ejemplo, la expulsión. ¿Qué ganamos con la expulsión de un muchacho que ha incurrido en una práctica violenta con sus compañeros? O sea, desde el punto de vista educativo, estamos básicamente defraudándonos a nosotros mismos. O sea, la expulsión lo que significa es que declaramos, o sea, imagínense que en una consulta médica el médico expulse a ese paciente que tiene porque no se cura, porque se le han administrado todas los tratamientos o las opciones que tocan, y entonces no se cura, entonces yo decido expulsarlo. Cuando nosotros expulsamos de la escuela a un estudiante, estamos declarando nuestro fracaso, nuestra incapacidad para poder hacer lo propio de la educación. Lo propio de la educación es cambiar, confiar en la capacidad de cambio que tiene todo ser humano. O sea, lo propio del educador y lo básico del educador es una confianza profunda en la capacidad que tiene todo ser humano de cambiar, de ser mejor persona. ¿Y cómo puede hacerlo? A través de un acompañamiento, de una exigencia, de una formación en un contexto democrático, en un contexto en donde es posible la participación, la integración de las personas, ¿no? Entonces, básicamente eso, o sea, tendríamos como reglas claras, como algunas pautas claras para funcionar en esta materia. Recomendaciones, bueno, amplia participación de distintos miembros de la comunidad educativa en todos los espacios, la oportunidad de generar intercambios, enseñanza de la participación de los niños. Eso no se aprende de la noche a la mañana, se aprende equivocándose, cometiéndose errores. En este decálogo al final lo que les planteo es cuáles serían como las claves. Bueno, promoción de una cultura
de derechos y de participación en la escuela, formar para el diálogo, formar, es decir, hay que plantearse eso como una meta educativa, requiere actividades, requiere acciones, intervenciones, contenidos, eso hay que planificarlo, no puede formar parte de lo accesorio o complementario en educación. Construcción participativa, ojalá con la injerencia de mucha gente de las normas de convivencia escolar, proteger a las víctimas y trabajar junto a las familias. No podemos estar solos en esta tarea. Ya estamos terminando la Open Class, he estado viendo el chat, de verdad muy intenso el chat. Yo creo que estos 10 minutos, si te parece, tratar de enfocarlo también un poco a lo que ellos dicen, sobre todo porque creo que lo que señalan cada uno de ustedes en el chat apunta a lo que Gloria estaba comentando. Como ya había mencionado antes, yo soy el director del Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural y ella es profesora o miembro del claustro que hace parte diariamente de la formación de los estudiantes matriculados en dicha titulación. A mí me ha parecido muy clarividente, digamos, tu exposición, sobre todo porque, queriéndolo o no, das una visión transversal en cierta medida de las diferentes asignaturas que nosotros damos: marco normativo, mediación intercultural, metodologías activas, enfoque inclusivo, educación intercultural comparada, en fin, todas las asignaturas que están centradas y focalizadas al máster. Pero leyendo el chat, sí habían cosas, o extraigo frases para que tú complementes, además de darte el tiempo de que revises el chat mientras te comparto esta frase. Formación del docente de forma continua. Creo que tanto en el chat como en la exposición que tú haces, estaréis de acuerdo en términos generales en la necesidad de formar a los miembros de la comunidad educativa y de convertir al docente en eje transformador de ese contexto educativo. Creo que es una de las claves, por lo que estoy entendiendo. La formación de valores, que también lo compartía en el chat, es importante también impulsar, y que tú también señalaste en algún momento dentro de esta exposición. Son aspectos, digamos, fundamentales, y sobre todo esa formación, que era lo primero que destacaba, esa formación continua, porque finalmente a nosotros como docentes no nos forman para lidiar ni en contextos interculturales ni en contextos monoculturales o digamos, limpios completamente. Nosotros nos enseñan, no existen además, pero obviamente no nos forman tampoco para saber gestionar toda la acción profesional que nosotros llevamos a cabo en contexto formativo, bajo todos los números o la gran variedad de variables sociodemográficas y socioculturales que nosotros tenemos que lidiar diariamente. Entre los padres que son con su mochila, tienen su mochila transcultural, como con los hijos que también tienen sus mochilas y las mochilas que nosotros como docentes también tenemos, y el resto de compañeros. Dicho esto, como reflexión final, además de lo que has podido leer, revisar por encima del chat, como estaba comentando el asesor UNIR, este Open Class va a estar grabada y se va a compartir en las próximas semanas. Adelante, Gloria. Pues sí, yo les invitaría a que revisen los materiales que le estamos dejando. Ciertamente sabíamos que es un tema complejo, que genera muchas inquietudes, y allí en la presentación ampliada que estamos... se va a compartir al finalizar, se comparte a través del chat una URL al respecto, y sobre todo me permite un último inciso, porque había un caso que era muy práctico de una de las asistentes, que básicamente los colegios también no solamente hacen la vista gorda, sino que muchas veces el problema no es del victimario, sino de la víctima. Es decir, más allá de, digamos, el problema, si usted quiere evitar el problema, pues no se acerca al victimario. Vaya o busque a su hija o hijo y evite de todas formas, a toda costa, el hacer presencia, cosa que eso es una doble victimización de la víctima, además. Claro, o sea, es que de fondo lo que estamos planteando aquí es que
¿cómo hacemos la formación social o la formación de las personas, de los niños, de nosotros mismos como adultos que tenemos en este mundo tan complejo que revisarlos continuamente y verificar cómo es que estamos conduciéndonos en la actuación social? O sea, ¿qué decisiones aquí tomamos, ¿no? Entonces, es como muy relevante, yo diría que crucial, el entender que esta es una materia en la cual no se debería improvisar. Yo insisto en eso. ¿Cuáles serían las claves fundamentales? Una formación en derechos humanos. O sea, que tengamos una formación de cada una de las personas que forma parte de la comunidad educativa en derechos humanos y que cada uno de nosotros se preguntase cuáles de esos principios de derechos humanos que manejamos entran en contradicción con la forma en la que nos relacionamos cotidianamente entre nosotros. O sea, eso es como bien importante advertirlo. Alguien en el chat estaba leyendo ahorita que decía, no es un problema de culpas, no es un problema de asignar quién es responsable o quién no es responsable. Bueno, sí, es verdad, pero lo que sí es importante aclarar es que es una materia en la cual todos podemos contribuir, todos estamos llamados a contribuir y que en términos de la escuela, nosotros como profesores con los alumnos tenemos que aprender a convocar, a entender que la escuela no es el espacio que es propiedad y controlado por una sola persona o por determinado grupo que asume la directiva, sino que la escuela es el lugar, es el espacio que necesita o que depende de todos los grupos, sectores o personas que están presentes en la vida escolar. O sea, en definitiva, una visión democrática de la escuela, una visión democrática de la convivencia que garantice efectivamente lo que yo creo que es como primordial. O sea, tenemos nosotros capacidad para, siendo educadores, para cambiar esos valores, esas actitudes, esos comportamientos tan lesivos de la dignidad y de los derechos de las otras personas. O sea, y yo haría ahí como una reflexión, es verdad, o sea, alguien decía, es que nos están como cargando a los educadores de toda la responsabilidad. Yo lo diría como al revés. O sea, yo creo que lo que podemos hacer, o la invitación que haría es que lo que podemos hacer como educadores es tremendamente importante. Lo que pasa es que nosotros no nos creemos esa importancia de la educación y de lo que hacemos, bueno, porque empezando por nosotros mismos nos subvaloramos, somos como tan, de alguna forma hemos sido como tan relegados en la sociedad, somos tan mal pagados, tenemos como tantas dificultades económicas o como decía allí, tan precarias condiciones de trabajo, que entonces llegamos en un momento determinado a creernos que lo que la gente dice en la calle de la poca importancia o valor que tiene la educación, llegamos a creernos que eso es así, pero no es cierto. Lo que a mí me ha enseñado la vida a lo largo de distintos contextos es que lo que puede hacer un docente, lo que puede hacer un espacio educativo que funcione como tal, es tremendamente relevante para el destino y para la historia de las personas. Que unas palabras adecuadas, una intervención oportuna de un educador, de un grupo de clase en un momento determinado puede salvar literalmente a una persona de un destino que no merece tener. Y si tiene esa oportunidad y si la escuela es el espacio de protección, efectivamente logramos el cometido. Pues muchísimas gracias, Gloria Perdomo, docente, miembro del claustro del Máster Universitario en Educación Inclusiva, a todos vosotros también por participar activamente en el chat y también visualizando esta presentación. Las próximas semanas será compartida a través de YouTube y les invito a tener acceso también a la presentación extendida que se va a compartir a través del asesor UNIR, quien está compartiendo con vosotros en el chat, así como también de ingresar al Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural y conocer un poco más de esta titulación que consideramos, yo como director sobre todo también considero que puede aportar elementos
para contribuir a esa formación que les permita a todos los profesionales dedicados a la educación avanzar activamente para, digamos, reducir este tipo de situaciones. Muchísimas gracias a todos.